Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ailis. En el vídeo de hoy hablaremos de los principales KPIs de Google Ads. Los vamos a dividir en dos bloques, KPIs de tráfico y KPIs de comercio electrónico. Existen muchos más tipos de KPIs con los que podemos trabajar y van a depender principalmente del objetivo de nuestras campañas y de la naturaleza de nuestras campañas. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en esos KPIs de tráfico y de comercio electrónico porque creo que son los más importantes y los que más nos van a ayudar en la gestión diaria de las campañas y en la toma de decisiones sobre ellas. Antes de empezar a ver cada uno de estos KPIs, primero vamos a definir qué es un KPI. Y un KPI es una métrica de control que nos va a ir indicando si la campaña que tenemos montada en Google Ads está consiguiendo el objetivo marcado o no, si va por el buen camino o no. Vamos a verlos con unos casos prácticos. Imaginaos que tenemos una campaña cuyo objetivo es conseguir tráfico en nuestro sitio web. En este caso tendremos más en valor algunos KPIs como son por ejemplo los clics o el CTR, KPIs muy enfocados a lo que es tráfico. Ahora imaginaos que tenemos una campaña de shopping cuyo objetivo principal es conseguir vender productos nuestros en la página web. En este caso, aunque también los KPIs de tráfico tienen cierta importancia, pero daremos mayor prioridad a KPIs como las conversiones, el valor de la conversión, el retorno de esa campaña o la tasa de conversión. ¿Por qué? Porque el objetivo es distinto. El objetivo es vender el producto. Por lo tanto, se tiene que tomar decisiones en base a estos KPIs mucho más orientados a comercio electrónico. Pues una vez visto esto, decir que es muy importante que cuando empezamos a trabajar con campañas de Google Ads, tenemos que tener muy claro qué queremos conseguir con cada una de esas campañas, cuál va a ser el objetivo de cada una de esas campañas, porque en función de ello tendremos que tener más en cuenta unos KPIs que otros para la toma de decisiones sobre esas campañas, para las optimizaciones que las vayamos aplicando. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar por los KPIs de tráfico. Y los KPIs de tráfico vamos a hablar de 4 principalmente. Y empezamos por las impresiones. Las impresiones es el número de veces que se muestra los anuncios que tenemos en esa campaña. Por ejemplo, en este caso de esta campaña que tenemos aquí, en un periodo del 1 al 5 de enero, podemos ver que los anuncios se han mostrado 316 veces. Que se muestren no significa que el usuario los preste atención, los lea o los clique, ¿vale? Simplemente son las veces que aparecen entre los resultados de búsqueda de Google. Luego tendremos la métrica de los clics, que es el número de veces que a ese usuario que se le ha mostrado el anuncio ha decidido clicar sobre él y ha sido redireccionado a la URL de destino que hayamos marcado nosotros en el anuncio. Entonces, las impresiones es las veces que se muestra el anuncio y los clics son las veces que, una vez mostrado el anuncio, el usuario decide clicar sobre él y, pues en este caso, normalmente se suele visitar la página web que esté puesta en el anuncio. Ahora pasemos a hablar del CTR. El CTR es el porcentaje de impresiones que han generado un clic, es decir, es la unión de esas dos métricas. De todas las impresiones que han tenido los anuncios de esa campaña, ¿cuántas veces han hecho clics? Por ejemplo, en este caso tenemos que de las 316 impresiones que han tenido los anuncios, se han hecho 36 veces clic, lo que supone una tasa de un 11,39%. No existe un CTR básico de las campañas. No es una métrica que digas a partir de eso está bien, a partir de eso está mal. No, porque depende mucho del objetivo de la campaña, depende mucho del anuncio, depende mucho, por ejemplo, de las creatividades que se estén usando, los copies y demás. Entonces, si nosotros vemos que tenemos un CTR muy bajito, es que hay algo que no está funcionando correctamente en la campaña, y si tenemos un CTR bastante alto, pues eso significa que está funcionando muy bien.
Normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña muy orientada a branding, el CTR suele ser bastante más alto. Cuando nosotros tenemos una campaña muy orientada a lo que es la venta, el CTR suele ser más bajito. Entonces, no existe un patrón, no existe un CTR como métrica universal, sino que depende muchísimo de la campaña, del objetivo, del sector, de muchos factores. Y por último, como métrica de tráfico, tenemos el CPC medio, que es el coste que nos supone cada clic que hacen los usuarios en el anuncio. Igual, no existe un CPC medio común. El CPC depende de muchísimas cosas, de la competencia, de las palabras clave, de las concordancias, de la temporalidad, del sector. El CPC depende de muchísimas cosas. No existe un CPC estándar o un CPC límite que digas a partir de aquí bien y a partir de aquí mal. No, o sea, vamos a ver cómo el CPC va evolucionando a lo largo de los meses, va cambiando en función de la región geográfica donde estemos enfocando la campaña. Es que depende de muchos factores. Entonces, estas 4 métricas serían las 4 métricas más importantes, por así decirlo, en cuanto a tráfico. De todas maneras, cuando nosotros estamos en Google Ads y ponemos el ratón encima de los nombres, nos sale la definición de lo que es cada una de esas métricas. Ahora vamos a pasar a las métricas de comercio electrónico. Y empezamos por las conversiones. Las conversiones es el objetivo que se quiere alcanzar con la campaña. Nosotros podemos tener diferentes tipos de conversiones. Podemos tener conversiones de compra, de llamadas de teléfono, de formularios, de descargas de aplicación. Existen muchos tipos de conversiones, ¿vale? Con los que podemos trabajar en nuestras campañas. Eso sí, previamente tienen que estar creadas en Google Ads, ¿vale? Tenemos que tener creadas, pues, por ejemplo, si nuestro objetivo de la campaña es vender productos, tenemos que tener clara previamente una conversión de compra, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues al final las conversiones es como el objetivo principal que queremos conseguir con esas campañas. Ahora pasamos a valor de conversión. El valor de conversión principalmente va a tener un sentido cuando hablamos de conversiones de compra, ¿vale? Porque va a recoger el valor del carrito. Vamos a saber cuántos ingresos nos ha supuesto conseguir esa conversión de compra a través de la campaña. Y así nosotros valorar si nos está saliendo rentable o no esa campaña. Vale, y el coste es la cantidad de dinero consumido por las campañas. ¿Cuánto dinero me está consumiendo la campaña en la fecha aquí indicada? Igual, para después tomar decisiones sobre la rentabilidad de la campaña, si nos está saliendo rentable o no, si el coste es superior, por ejemplo, al valor de la conversión, no nos estará saliendo rentable. Si es al revés, el valor de la conversión es muy superior al coste que está teniendo la campaña, sí nos estará saliendo rentable. Es una métrica más y es una de las métricas más importantes, ¿vale? El coste final es muy importante y más cuando trabajamos con presupuestos cerrados, ¿vale? Porque al final es una métrica que tenemos que tener súper controlada en nuestro trabajo diario para evitar sobrepasar ese presupuesto límite que tenemos marcado en nuestras campañas de Google Ads. Este presupuesto se puede marcar al día, se puede marcar al mes, trimestralmente, tener esa cuota, ¿no?, de dinero, es decir, pues al mes las campañas no pueden superar los 1.000 euros de coste, ¿vale? Pues es súper importante tener esta métrica muy en cuenta en la gestión diaria para asegurarnos de que no se traspasa ese límite de los 1.000 euros y tomar todas las decisiones de optimización de campañas en base a esos 1.000 euros que tenemos como límite, por ejemplo. Luego, una métrica súper importante, igual sobre todo cuando hablamos de la conversión de compra, ¿vale? De cuando nuestro objetivo es conseguir vender productos, es la métrica de valor de la conversión entre coste, o también conocida como ROAS. Esta métrica lo que nos va a indicar es cómo de rentable está saliendo nuestra campaña, ¿vale? Y lo que nos divide es el valor de la conversión y el coste que está teniendo esa campaña,
¿vale? Imaginaros que tuviéramos un 4, ¿vale? Aquí apareciera un 4. Esto significaría que por cada euro invertido en la campaña estamos obteniendo 4 de beneficio. Y aquí nosotros tenemos que valorar si esos 4 euros de beneficio que estamos obteniendo son suficientes para cubrir el resto de costes que tiene nuestro negocio. Y otra métrica súper importante es el de coste entre conversión, también conocido como CPA, CPL, CPI, en función de cuál sea nuestro objetivo. Traduzco, ¿vale? El coste entre conversión es cuánto nos está costando cada conversión conseguida. Por ejemplo, cuando nuestro objetivo es conseguir la venta del producto, la adquisición de nuestros productos, hablamos del CPA, que es esta métrica, y imaginaros aquí, vamos a coger este ejemplo, que me sale 14,40. Que eso significaría, imaginaros que es la venta de un producto, que cada vez que vendemos un producto a nosotros nos supone 14 euros con 40 céntimos de coste. ¿Es rentable? ¿No es rentable? Es una decisión que nosotros tenemos que tener clara en base a los números que hayamos echado previamente y saber dónde está la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Cuando hablamos de CPL sería lo mismo, pero orientado a lead, por ejemplo. Cuando hablamos de CPI sería exactamente lo mismo, orientado a la instalación de una aplicación, ¿vale? La fórmula es exactamente lo mismo, pero el nombre lo podemos llamar, pues ya os digo, CPA, coste por adquisición, CPL, coste por lead, CPI, coste por instalación, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Y por último, estaría la tasa de conversión, que es el porcentaje de usuarios que visitan la web, ¿vale? Que visitan la web y nos acaban convirtiendo, ¿vale? Esa sería la tasa de conversión. Lógicamente, la tasa de conversión, como hemos dicho antes con el CTR o el CPC, va a depender muchísimo del objetivo de nuestra campaña, ¿vale? Campañas de shopping cuyo objetivo principal es la conversión tendrán tasas de conversión mucho más altas que a lo mejor una campaña de display, ¿vale? Que las campañas de display son más visuales, más orientadas a tráfico, por ejemplo. Entonces, lo dicho, no existe una tasa de conversión estándar, ¿vale? Depende mucho del objetivo y del tipo de campaña que estemos usando. Bueno, pues esos serían los KPIs más importantes, los que nos van a ayudar en la toma de decisiones en nuestro trabajo diario de gestión de campañas, ¿vale? Y ahora os voy a indicar cómo extraer estas columnas, ¿no? Porque esto se puede personalizar, se puede ordenar como nosotros queramos y es muy fácil de hacer. Incluso se puede, como os decía antes, extraer más KPIs o los KPIs que consideremos importantes en función del objetivo o de la naturaleza de nuestra campaña. Simplemente dando aquí en columnas, modificar columnas, aquí se nos abre todas estas posibilidades de KPIs que nosotros podemos introducir en nuestras columnas. Aquí, en esta parte que os estoy señalando, estarían los KPIs que yo he ido seleccionando, en el orden que yo he ido seleccionando, pero aquí existen muchísimos más. Mira, pues en columnas recomendadas nos dan unos tipos básicos de KPIs, ¿vale? Rendimiento, otros, bueno, aquí vais a ver que existen muchos KPIs dependiendo de muchas cosas y simplemente para introducirlos, por ejemplo, imaginaos que tenemos una campaña de vídeo, ¿no? De vídeo de YouTube y queremos introducir este KPI, que lo que nos va a indicar es a qué porcentaje se reproduce el vídeo, ¿no? El 25, 50, 75, 100. Simplemente clicando, ¿lo veis? Aquí ya aparece. Que yo le quiero cambiar de orden, clico y arrastro y le pongo donde yo quiera ponerlo. ¿Que quiero quitarlo? Voy a la X y ya está. Entonces, esto es cuestión de ir viendo qué KPIs, qué métricas nos viene bien en función de, como ya os decía, el objetivo de la campaña o la naturaleza de la campaña y nada, ir añadiendo y personalizando las columnas. Una vez que tenemos los KPIs que consideramos importantes introducidos y colocados como nosotros queramos, damos a aplicar y nos aplicarían las columnas en base a los KPIs que hemos ido seleccionando. Y otro tema importante, por ejemplo, yo normalmente siempre me suelo fijar aquí, me saco mis columnas y la gestión diaria de las campañas, voy tomando las decisiones. Pero imaginaros que tenemos que entregar
un informe con datos de estos KPIs pues al cliente o a mi jefe, lo que sea, ¿no? Aquí en esta parte de informes, ¿vale? Está bastante bien. Si clicamos en ello nos aparecen diferentes tipos de informes, ¿vale? Que ya vienen predefinidos. Voy a elegir, por ejemplo, básicos, campaña. Vale, aquí se nos va a abrir un informe base, ¿vale? Que ya viene predefinido, pero nosotros podemos cambiar. Pues, por ejemplo, el periodo de tiempo. Podemos, aquí nos salen una serie de métricas, ¿vale? Igual como lo de las columnas que acabamos de ver, pero yo puedo añadir otras y quitar estas. Pues, por ejemplo, clics. Esta la quiero quitar y voy a meter, pues, no sé, rendimiento, voy a meter CPC medio, ¿no? Pues lo he clicado y como veis se me añade aquí. Pues lo quiero poner en primer lugar. Lo pongo en primer lugar. Y así vamos montando un informe en base a lo que nosotros pues que queramos, ¿no? O lo que nos hayan pedido. Una vez que tenemos montado el informe, podemos descargarlo, podemos programarlo para que se nos mande por email o podemos guardarlo, si vamos aquí a guardar como, se nos guarda y siempre tenemos en nuestro listado de informes y siempre podemos volver a él cuando nosotros queramos, hacer modificaciones de las filas, de las columnas, vamos, de las métricas con las que queramos ir trabajando. Y nada, esta parte es muy útil, sobre todo cuando tenemos que presentar números, pues ya os digo, a un cliente, a un superior, quiere saber cómo van las campañas, si están siendo rentables o no, y es una forma rápida de sacar un informe. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.